Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha hallado uno de los sitios habitados por humanos más antiguos de Norteamérica en el sur de Oregón. Juliet Smith, de nuestra estación hermana en Eugene. Durante casi 100 años, a cualquier estudiante de arqueología en América le enseñaron la misma frase, como si fuera matemática pura. Los primeros humanos llegaron caminando desde Asia hace unos 13.000 años, cruzando un puente de hielo, y antes de eso, este continente estaba completamente vacío. Esa frase ya no se sostiene, y no se cayó por una sola excavación dramática ni por un golpe de suerte. Se cayó porque, durante 50 años, distintos equipos en distintos rincones del continente, una cueva seca en Oregón, un refugio de roca en Pensilvania, unas huellas congeladas en yeso en Nuevo México, unos huesos partidos bajo una autopista en California, siguieron encontrando exactamente lo que la teoría oficial decía que era imposible. Hoy vamos a revisar la evidencia real, sitio por sitio, con las fechas correctas, porque hay muchísimos videos sobre este tema circulando ahora mismo, y varios de ellos están inflando los números para que suene más espectacular. No necesitamos inflar nada. La versión real ya es suficientemente perturbadora. Soy abiertamente, y aquí no maquillamos la ciencia para que rinda más vistas. Suscríbete antes de que sigamos, porque esto se pone más raro a cada minuto. Las cuevas Paisley, y el excremento que lo cambió todo. En el sur de Oregón hay una fila de refugios rocosos secos, conocidos como las cuevas Paisley. Los arqueólogos sabían de su existencia desde hacía décadas, pero nadie había excavado lo suficientemente profundo como para encontrar algo que cambiara el debate. Un equipo de la Universidad de Oregón, liderado por Dennis Jenkins, finalmente bajó capa por capa, y lo que sacó del suelo no fue una punta de lanza ni una herramienta tallada. Fue excremento humano fosilizado, conocido en arqueología como coprolitos, perfectamente conservado por el aire seco del altiplano. Suena poco glamoroso, y precisamente por eso es tan valioso. Un coprolito puede contener ADN directo de la persona que lo dejó, algo que una piedra tallada jamás podría darte. El equipo secuenció ADN mitocondrial de varias de estas muestras y lo comparó con los linajes genéticos fundadores de los pueblos nativos americanos, conocidos como haplogrupos A2 y B2. Coincidió. No era un grupo perdido que desapareció sin dejar rastro. Era, genéticamente, el linaje directo de personas indígenas que siguen vivas hoy. Y la fecha de algunos de estos coprolitos, obtenida por espectrometría de masas con acelerador, un método que data el material orgánico mismo, no la Tierra alrededor, superó los 14.000 años de antigüedad. Eso ubica a estas personas en Oregón más de 1.000 años antes de lo que la teoría tradicional permitía. Rimrock Draw, el reloj que puso un volcán, a unos 110 kilómetros de las cuevas Paisley, cerca del pueblo de Riley, hay un segundo sitio llamado Rimrock Draw Rock Shelter. El arqueólogo Patrick O'Grady, también de la Universidad de Oregón, lleva excavando ahí desde 2011, años de trabajo lento, sin titulares, sin nada espectacular que mostrar, hasta que encontraron una capa de ceniza volcánica blanca, depositada por una erupción específica del monte Santa Elena, fechada en aproximadamente 15.000 a 15.600 años atrás. Todo lo que está debajo de ella es necesariamente más antiguo que la erupción misma. No hay forma de mover esa fecha. Debajo de esa capa, el equipo encontró fragmentos de esmalte dental de dos especies extintas de la última edad de hielo, un camello americano y un bisonte gigante, antepasado del bisonte moderno. Cuando esos fragmentos fueron datados por radiocarbono por especialistas independientes, el resultado fue de aproximadamente 18.250 años de antigüedad. Aquí vale la pena ser precisos, porque circula una versión inflada de este número en otros videos que hablan de 21.000 o 22.000 años. Esa cifra no aparece en ninguna fuente oficial de la Universidad de Oregón ni del Buró de Manejo de Tierras. El número real y verificado es 18.250 años. Y honestamente, no necesita ayuda para ser asombroso. También vale aclarar que estos resultados, aunque respaldados por múltiples rondas de datación, todavía no han pasado por una publicación revisada por pares en una revista científica formal. Por ahora existen como comunicados oficiales de la universidad y la agencia federal, lo cual no los hace falsos, pero sí los deja en una etapa más temprana del proceso científico que otros sitios de esta lista.
Y debajo incluso de esos dientes, el equipo halló una herramienta de calcedonia anaranjada con 3 bordes de trabajo distintos: cortante, raspador y cerrado, con un desgaste tan pulido que solo pudo formarse tras años de uso constante. Esa herramienta pertenece a algo llamado la tradición de vástago occidental, un estilo de talla que no se parece en nada a las puntas Clovis, y que las antecede por miles de años. La grieta que nadie quiso ver. Para entender por qué este debate fue tan violento durante tanto tiempo, hay que entender primero de dónde salió la idea de Clovis primero. En la década de 1930, cerca de la localidad de Clovis, Nuevo México, se encontraron puntas de lanza con un canal central distintivo, asociadas a huesos de mamut, en un sitio llamado Blackwater Draw. Durante las siguientes décadas, ese hallazgo se convirtió en el punto de partida oficial de la historia humana en América. Para mediados del siglo XX, Clovis I no era solo una hipótesis razonable, basada en la evidencia disponible. Se había convertido casi en un artículo de fe dentro de la arqueología norteamericana, defendido con fuerza por figuras influyentes como el geocronólogo C. Vance Haynes. Cualquier fecha más antigua se trataba, de entrada, como un error de laboratorio antes que como un dato real. Ese fue exactamente el ambiente en el que cayó el siguiente hallazgo, ya antes de que Oregon entrara en escena, del otro lado del país. Un refugio de arenisca en el suroeste de Pensilvania llamado Meadowcroft. En 1955, un agricultor llamado Albert Miller metió la mano en una madriguera de marmota y sacó artefactos que no deberían haber estado ahí. En 1973, el arqueólogo James Adovasio comenzó a excavar el lugar en serio, capa por capa, y entre más bajaba, más antiguo se volvía todo. Los resultados de radiocarbono ubicaron presencia humana en Meadowcroft entre 16.000 y 19.000 años calendario antes del presente, miles de años antes de Clovis. Adovasio publicó sus resultados en 1980, y en lugar de aceptación, recibió décadas de resistencia. Algunos colegas plantearon una crítica seria y legítima. La región tiene depósitos de carbón cercanos, y existía el riesgo real de que carbono viejo, proveniente de esas vetas, contaminara las muestras y las hiciera parecer más antiguas de lo que realmente eran. No era simple terquedad académica. Era una objeción técnica válida que cualquier buen científico debía tomar en serio. Adovasio y su equipo respondieron con más pruebas, más controles, más capas analizadas. 52 fechas de radiocarbono en total, prácticamente en orden estratigráfico perfecto, algo muy difícil de explicar si el sitio estuviera contaminado de forma aleatoria. Con el paso de los años, y con sitios como Oregon respaldando el mismo patrón general, Meadowcroft pasó de ser una herejía a ser, para la mayoría de los especialistas actuales, uno de los sitios pre-Clovis mejor documentados del continente. Cooper's Ferry. La pieza que los otros videos se saltan. Antes de seguir hacia Nuevo México, vale la pena detenernos en un sitio que casi ningún video sobre este tema menciona, aunque está a apenas un par de cientos de kilómetros de Oregon. Cooper's Ferry, en el oeste de Idaho, a orillas del río Salmon. El arqueólogo Loren Davis, de la Universidad Estatal de Oregon, excavó ahí durante más de una década. Lo que encontró fueron puntas de proyectil con forma de hoja, sin las acanaladuras características de las puntas Clovis, junto con restos de fogones y huesos de animales, en capas datadas por radiocarbono en aproximadamente 16.000 años de antigüedad, más de 1.000 años antes de Clovis. Lo que hace especial a Cooper's Ferry no es solo la fecha, es el estilo de las herramientas. Davis y su equipo notaron que esas puntas en forma de hoja se parecen muchísimo más a tecnología encontrada en el norte de Japón durante el mismo periodo que a cualquier cosa fabricada por los Clovis. Publicado en 2019 en la revista Science, el hallazgo respalda directamente la idea de que al menos parte de la población que llegó primero a América lo hizo bordeando la costa del Pacífico, no cruzando un corredor de hielo interior, la misma idea que retomaremos más adelante con la genética. Cooper's Ferry, Rimrock Draw y Meadowcroft no están contando 3 historias distintas. Están contando la misma historia, vista desde 3 ángulos distintos del mapa. Las huellas fantasma, de White Sands. En el sur de Nuevo México, hay un campo de dunas de yeso tan blanco que apenas parece de este planeta, White Sands. En 2009,
investigadores cruzando el lecho seco de un antiguo lago notaron formas presionadas en el suelo. Resultaron ser huellas humanas, 61 en total, algunas diminutas, del tamaño del pie de un niño, otras de adultos moviéndose casi corriendo. No es evidencia abstracta, es un momento congelado. Un grupo de personas, niños incluidos, caminando junto a un lago durante la última edad de hielo. La primera datación, publicada en 2021, usó semillas de una planta acuática y arrojó un rango de entre 21.000 y 23.000 años. Hubo una objeción válida de inmediato. Esa planta puede absorber carbono antiguo del agua subterránea y parecer más vieja de lo que realmente es. Es exactamente el tipo de desafío que la buena ciencia debe superar. Así que el equipo volvió a intentarlo, esta vez con polen de coníferas, que no tiene ese problema de contaminación acuática. El resultado fue el mismo rango de edad. En 2025, un tercer estudio, publicado en Science Advances, dató directamente el barro del antiguo lecho lacustre con 2 laboratorios independientes, y obtuvo, otra vez, fechas de entre 20.700 y 22.400 años. 3 métodos distintos, coincidiendo en la misma ventana de tiempo. Aún así, hay que ser honestos. No todos los especialistas están convencidos del todo. Michael Waters, director del Centro para el Estudio de los Primeros Americanos en Texas A&M, ha señalado públicamente que el problema de contaminación de carbono en ambientes acuáticos podría seguir afectando incluso a esta nueva datación del barro. Es un desacuerdo legítimo, no un capricho, y forma parte de cómo debería verse la ciencia funcionando correctamente, con desacuerdo incluido, los huesos de mastodonte que nadie quiere tocar. En 1992, una cuadrilla construyendo una autopista en las afueras de San Diego, California, golpeó hueso con la pala mecánica. No había arqueólogos en el lugar buscando nada, solo una obra que necesitaba terminarse. Lo que sacaron fueron los restos parciales de un mastodonte. Lo extraño no era el hueso en sí, sino cómo estaba roto. Los huesos mostraban fracturas en espiral, el tipo de quiebre que solo ocurre en hueso fresco, no en hueso ya fosilizado y reseco. Junto a los restos había 5 piedras grandes que, según geólogos, no pudieron haber llegado ahí por agua. Alguien, o algo, las llevó hasta ese lugar. La datación por uranio torio del hueso arrojó una cifra que rompe por completo la escala de todo lo demás en este video. Aproximadamente 130.700 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 5 veces más antiguo que las huellas de White Sands. El hallazgo se publicó en 2017 en la revista Nature, firmado por Stephen Hollen, Kathleen Hollen, Thomas Demeré y Richard Fullagar. Y aquí es donde hay que ser completamente honestos con ustedes, porque la mayoría de los videos sobre este tema no lo son. Este es, de lejos, el sitio más rechazado por la comunidad arqueológica de todos los que mencionamos hoy. No por simple miedo a perder prestigio, aunque ese factor existe en cualquier campo, sino porque hay objeciones científicas serias y publicadas. Un grupo de investigadores liderado por Julie Ferraro propuso, en una réplica formal también publicada, que esas fracturas pudieron haberse formado por procesos geológicos naturales, o incluso por la maquinaria pesada usada durante la construcción original de la autopista en los años 90, antes de que cualquier arqueólogo llegara al sitio. Hollen y su equipo respondieron que esa explicación no encaja con la disposición exacta de las piedras y los huesos. El debate sigue abierto, publicado, sin resolver, en las páginas de revistas científicas serias. No es que la ciencia se niegue a discutirlo, es que la discusión todavía no tiene ganador claro. Si la interpretación original es correcta, significa que alguna especie humana, no nuestra especie, que según el consenso actual, ni siquiera había salido de África en ese momento, ya estaba en California partiendo huesos de mastodonte para sacar la médula hace 130.000 años. Es una posibilidad extraordinaria. Pero extraordinaria y confirmada no son lo mismo. Y cualquier video que les presente esto como un hecho cerrado, les está ocultando la mitad de la historia. Y si no llegaron caminando, todo esto deja una pregunta sin resolver. Si esta gente estaba aquí, tanto antes de lo que se pensaba, ¿cómo llegaron? La respuesta clásica era un solo corredor de tierra desde Siberia, abierto una vez, usado una vez. Pero hay una pista al otro lado del mundo que pone en duda esa idea por completo. Creta.
La isla lleva separada del continente unos 5 millones de años. Nunca, en toda la historia humana, estuvo conectada por tierra. Cualquiera que pisara Creta tuvo que cruzar al menos 60 kilómetros de mar abierto, en una embarcación construida a propósito. Un equipo liderado por Thomas Strasser y Eleni Panagopoulou encontró herramientas de piedra en Creta que, según el contexto geológico en el que aparecieron, podrían tener entre 130.000 y 700.000 años, fabricadas, probablemente, por especies humanas anteriores a la nuestra, como el Homo erectus. Si esa estimación es correcta, significa que especies humanas mucho más antiguas que nosotros ya sabían cruzar el mar. Eso obliga a repensar América. Durante décadas se asumió que nadie pudo haber llegado por agua porque la navegación es algo moderno. Investigaciones genéticas recientes sobre linajes mitocondriales raros, como ciertas variantes del haplogrupo D4H, han sugerido que parte de la migración hacia América pudo haber avanzado bordeando la costa del Pacífico en pequeñas embarcaciones, generación tras generación, mucho antes de que cualquier corredor terrestre se abriera por completo. Es una hipótesis seria, discutida en revistas científicas serias, conocida entre especialistas como la autopista de las algas, no una idea inventada para este video. Las mismas técnicas de talla de piedra que se ven en Oregón, en la tradición de vástago occidental, reaparecen en sitios a lo largo de la costa del Pacífico asiático. Eso no prueba una ruta exacta, pero sí sugiere que la imagen del único corredor helado es, como mínimo, incompleta. Lo que otros videos exageran. Antes de cerrar, vale la pena dedicar un momento a corregir lo que circula mal en Internet sobre este tema, porque hay mucho contenido sensacionalista compitiendo por las mismas vistas que este video. Primero, la cifra de Rimrock Draw no es 21.000 o 22.000 años, es 18.250 años, según las fuentes oficiales de la Universidad de Oregón y el Buró de Manejo de Tierras. Sigue siendo extraordinario sin necesidad de inflarlo. Segundo, el sitio de Ceruti, en California, no es un hecho confirmado ni mucho menos. Es, hasta la fecha, una hipótesis publicada que la mayoría de los arqueólogos profesionales sigue cuestionando activamente, con objeciones científicas concretas y publicadas, no solo miedo institucional. Presentarlo como una verdad oculta es, simplemente, no contar toda la historia. Tercero, la resistencia académica a las fechas pre-Clovis durante el siglo XX fue real, y le costó años de carrera a investigadores como Adobacio. Pero buena parte de esa resistencia tampoco era pura terquedad. Incluía objeciones, técnicas legítimas, como el riesgo de contaminación por carbono antiguo en zonas con depósitos de carbón. La ciencia avanzó precisamente porque esas objeciones se pusieron a prueba con más evidencia, no porque alguien finalmente se atreviera a decir la verdad. La historia real no necesita maquillaje. 4 sitios, en 4 estados distintos, con métodos de datación independientes, apuntando todos en la misma dirección. Alguien estaba aquí miles de años antes de lo que el modelo Clovis permitía. Eso ya es suficiente. Porque esto importa. Lo que conecta las cuevas Paisley, Rimrock Draw, Meadowcroft y White Sands no es una sola fecha espectacular. Es un patrón, el mismo patrón repitiéndose en lugares distintos, con métodos distintos, con equipos que ni siquiera estaban buscando lo mismo. Eso es exactamente lo que distingue una coincidencia de una verdad incómoda que finalmente dejó de poder ignorarse. El modelo Clovis I dominó la arqueología americana durante casi todo el siglo XX porque era simple, ordenado y fácil de enseñar. La realidad, como casi siempre, resultó ser más desordenada. Varias oleadas de personas, posiblemente por más de una ruta, posiblemente por tierra y por mar, llegando a un continente que ya estaba siendo recorrido miles de años antes de lo que cualquier libro de texto admitía. Y en algún punto del desierto, en una capa de tierra que todavía nadie ha tocado, probablemente ya está esperando la siguiente pieza de este rompecabezas. Si te gustó esta versión de la historia, la que no necesita inventar números para sorprenderte, suscríbete a Abiertamente y actívalas como notificaciones. La próxima vez que alguien encuentre algo que no debería estar ahí, vamos a estar ahí para contártelo bien.